El calendario cívico de México se celebra la Constitución, la promulgación de la Constitución de México. Muchas veces, cuando yo en lo particular estaba en la escuela, me preguntaba, bueno, el día 5, ¿qué se celebra? ¿Qué significado tiene para los mexicanos conmemorar un aniversario más de la Constitución? Y después me di cuenta, jóvenes, que es muy importante que hoy recordemos este día, porque hace 157 años, primero, se promulgó la Constitución Liberal Mexicana. Una constitución, jóvenes alumnos de los distintos niveles, es el conjunto de leyes supremas que rige la convivencia en un determinado país o en un determinado estado. El ser humano, desde que nace como humanidad, como sociedad, se empezó a dar leyes y reglas de convivencia que son necesarias para que nos respetemos y convivamos armónicamente. En nuestro país, después de la independencia, después del trauma histórico de la conquista, del periodo de la colonia, en nuestro país se dio una gesta para que México fuera independiente. En 1821 se consolida la independencia de México y se promulga una constitución que todavía estaba inspirada en los principios conservadores, en los principios monárquicos de castas y fueros. En este año también, por cierto, vamos a conmemorar en el mes de noviembre el bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, que fue la primera constitución que se dio en nuestro país con miras a ser una nación independiente. La Constitución, que nace a partir del periodo de la independencia, jóvenes, como les digo, contenía todavía fueros y privilegios para determinados sectores de la sociedad. En aquella primera Constitución del México independiente decía que los mexicanos teníamos que ser miembros de una sola religión, que existía un fuero militar, que existía un fuero eclesiástico y un fuero civil. Es decir, que existían privilegios. La iglesia en aquellos tiempos era la responsable de llevar el registro de la población y la administración de los cementerios. Es decir, que en aquel México solamente se podía profesar una religión y quien profesara otra religión estaba fuera de la ley. Pasó el tiempo, nuestro país vivió guerras internas, nuestra nación estaba en formación. En 1847 perdimos la mitad del territorio nacional por estar desunidos. A partir de ese periodo, un puñado de valientes mexicanos se dieron a la tarea de formar un partido político, de formar un movimiento social liberal que buscara la unidad de México. Después de varias confrontaciones, se logró consolidar un gobierno liberal en México, el cual convocó en 1856 a elecciones nacionales para formar un Congreso Constituyente y elaborar una Constitución en la cual los derechos del individuo quedaron plasmadas. A partir de esa Constitución promulgada por los liberales mexicanos en el periodo presidencial del presidente Comonfort, la Constitución consagró como derecho sagrado la libertad de pensamiento y de religión. Esa Constitución liberal que fue promulgada por hombres y propuesta por hombres como Benito Juárez, como Guillermo Prieto, por esos hombres que a la distancia, como dicen los historiadores, parecen gigantes, nos liberó del yugo legal de los fueros. Desaparecieron los fueros y los privilegios para la iglesia y para ciertos sectores sociales. Esa Constitución, jóvenes, nos dio las garantías individuales, promulgó la libertad de pensamiento y la libertad de imprenta. México cambió
cambió a partir de ese momento. En aquellos días, aquellas leyes que cambiaron las normas que nos regían, obviamente provocaron descontento e inconformidad, tanto así que se vino una guerra, vinieron las guerras de reforma, que fueron ganadas por los liberales, y después un puñado de malos mexicanos añorantes de los privilegios y de los lujos y las prebendas que les daba la antigua Constitución, fueron a Europa a traernos a un gobernante francés. Le propusieron a los franceses que formaran un imperio en México y nos trajeron un rubio austriaco a gobernar nuestro país. Pero esos mismos mexicanos que promulgaron esa Constitución de inspiración liberal, lucharon contra la invasión francesa y se restableció la República. Y Benito Juárez gobernó en el marco de esa nueva Constitución. Pasó el tiempo, murió Juárez, vino el presidente Lerdo de Tejada, pero desgraciadamente nuestro México seguía siendo escenario de caudillos, seguía siendo dirigido por caudillos, y un héroe de las guerras de reforma llegó a la presidencia, don Porfirio Díaz. Llega a la presidencia y el poder desgraciadamente lo pervierte junto con su corte de gobernantes. Todo aquel estado de cosas hizo que nuestra Constitución dejara de ser plenamente ejercida. Todas aquellas injusticias que se generaron en el porfiriato degeneraron en una revolución nueva. La Revolución Mexicana de 1910, que tiene su génesis en San Pedro de las Colonias, vino a restablecer el orden constitucional que se había perdido. La revolución triunfó, costó mucha sangre, Madero murió, muchos sanpetrinos murieron. Y en 1916, el presidente Venustiano Carranza, que con la bandera del constitucionalismo se levantó en armas contra Victoriano Huerta, convocó de nueva cuenta a un periodo electoral para legislar de nueva cuenta. Convocó a un Congreso Constituyente. En ese Congreso, por cierto, participaron como candidatos a diputado titular y suplente dos sanpetrinos, don Ernesto Mea de Fierro como titular y el general Toribio de los Santos fue el candidato suplente. En 1917, jóvenes, se promulga una nueva Constitución. Algunos de los actores políticos que participaron en aquella Asamblea Constituyente de Querétaro simplemente querían hacer una actualización de la Constitución del 57. Pero en su momento, los grupos liberales revolucionarios de avanzada dijeron no a una sola revisión. Vamos a crear una Constitución donde se van a plasmar los postulados de la Revolución Mexicana. Y si en la Constitución de 1857 se marcaron las garantías individuales, en la Constitución de 1917 se marcaron las garantías sociales. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad. Garantías que de cierta manera ya estaban en el espíritu de las leyes del 57, fueron plasmadas plenamente en la Constitución de 1917. La Constitución, jóvenes, no puede ser un ente estático. Las leyes no pueden permanecer estáticas por siempre. Los marcos jurídicos se tienen que ir modificando. En aquellos tiempos, en el 57 y en el 17, la promulgación de unas nuevas constituciones causaron inquietud, causaron descontento. Hoy vivimos tiempos de reformas constitucionales también. Reformas que los tiempos nos van diciendo que son necesarias. No nos resistamos al cambio. En aquellos tiempos, en 1857 hubo quien se resistió a aquellos cambios y terminamos trayendo un emperador europeo.
En 1917 hubo sectores de la población que se resistieron al cambio y terminamos con una guerra cristera. Creo que son lecciones de la historia que nos deben indicar que debemos darle su oportunidad a los cambios para ver si realmente son benéficos. Y si no lo fueran, los mexicanos tenemos ya el derecho al sufragio y a la alternancia. Nosotros, al momento de emitir nuestro voto, podemos cambiar el destino de nuestra nación. Y ese derecho, jóvenes, ese derecho a votar y a elegir a nuestros gobernantes, nos los dieron la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. Muchas gracias.